Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Fabio Nelson Meneses, dando continuidad a, a la presentación del todo el cálculo de la cercha en abanico. Acá podemos ver el cálculo de esfuerzos y factores de seguridad. En este momento acá podemos ver cómo en la fase 2 se calcularon las fuerzas externas, como la longitud de los elementos. De acuerdo al ángulo de los pernos asignados, L64 por 64 por 4.8, nos remitimos al apéndice del libro guía ver dado para las diferentes unidades del curso. Para hallar el área, cuando sacamos el área del ángulo, tenemos que tener en cuenta de que es un ángulo doble. Entonces a esa área la multiplicamos por 2 para que nos dé un área del ángulo total de 0,01162 metros cuadrados. Para aplicar la fórmula del esfuerzo donde esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Ese esfuerzo nos da en kilopascales. Lo dimos en 100 para pasarlo a megapascales. Acá tenemos una tabla resumen de los esfuerzos, donde tenemos los elementos gemelos, sus fuerzas. Esas fuerzas negativas quiere decir que son elementos que están a compresión, y los positivos es que están con fuerzas positivas que están a tensión. Tenemos el área que acabamos de hallar y el esfuerzo normal, como lo acabamos de indicar, que es fuerza sobre área, y la longitud de cada uno de los elementos. Debemos de separar los elementos que están en tensión de los de compresión. Nos remitimos al apéndice C del libro guía ver. Sacamos el factor de excedencia del acero. ¿Sí? Como lo podemos ver, el factor de excedencia para todos los elementos de tensión y compresión es de 250 megapascales. Ya vemos que las fuerzas son todas positivas, o sea que están en tensión, o si es cero, es un elemento que está en amarre, más el área de los dos ángulos. Entonces podemos decir que el factor de seguridad es la resistencia a la excedencia para el acero sobre el esfuerzo. ¿Sí? Y acá nos da un factor de seguridad mayor de 3. Entonces no necesitamos recalcular la dimensión del ángulo. Pasamos a los factores de seguridad de las barras en compresión. Tenemos los elementos gemelos, las fuerzas en kilonewton, vemos que están todas negativas, el esfuerzo admisible, la compresión, los elementos que están en compresión, el área, el módulo de elasticidad, la longitud del elemento, el mínimo momento de inercia de la sección, que también lo sacamos del apéndice C, y tenemos la carga crítica, la cual tenemos que hallar para hallar el factor de seguridad en los barras de compresión, donde la carga crítica utilizamos la fórmula en la que es pi cuadrado por la elasticidad dividido la longitud. Todo eso lo dividimos por 1000 para que nos dé en kilonewton. Entonces, el factor de seguridad sería en la columna final aquí hallamos. Muchas gracias a los elementos en compresión AB y FG, BC y FE, CD y DE tocó recalcular los ángulos debido a que el factor de seguridad da menor
que 3. Muchas gracias, una feliz noche.